Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez. Hay una parte de la juventud contemporánea que ha nacido en el mejor momento material de la historia y, sin embargo, se comporta como si hubiera recibido una herencia miserable. Disfruta de una abundancia que no produjo, de derechos que no conquistó, de tecnologías que no inventó y de libertades por las que otros arriesgaron la vida. Pero en lugar de preguntarse cómo conservar y ampliar ese legado, exige más de inmediato y sin costo. Quiere trabajar poco, ganar mucho, consumir pronto y que el Estado aparezca como mayordomo universal a resolver vivienda, empleo, salud, ocio, deuda y porvenir. Ortega llamó señorito satisfecho al hombre que recibe la civilización como si fuera un fenómeno natural, como si las instituciones, el bienestar y la libertad brotaran de la tierra por generación espontánea. Ese personaje no entiende el esfuerzo acumulado detrás del mundo que habita. Cree que todo le es debido y que ninguna obligación acompaña sus derechos. No admira la obra, solo reclama el beneficio. Y si el beneficio tarda, acusa al sistema de injusto, sin preguntarse jamás qué ha creado él, qué ha arriesgado o qué está dispuesto a sacrificar. No toda la juventud es así, desde luego. Hay jóvenes admirables, emprendedores y conscientes, pero existe una corriente creciente alimentada por las redes sociales y por políticos sin escrúpulos que ha convertido la impaciencia en doctrina y el resentimiento en programa. Eso de todo gratis es una oferta seductora porque promete bienestar sin explicar producción, escasez ni costo. El problema no es solo moral, es económico. Todos los bienes son escasos, toda riqueza debe producirse. No se puede gastar más de lo que ingresa, no se puede castigar al que invierte, al que ahorra, al que innova, al que crea empleo y luego sorprenderse porque la economía se estanca. La competencia, el mercado, la propiedad y la libertad económica no son caprichos ideológicos, son los mecanismos que mejor han permitido multiplicar la producción, reducir la pobreza y ampliar las oportunidades humanas. Pero esa verdad elemental estorba al político populista. El populista no quiere ciudadanos adultos, quiere dependientes agradecidos, no busca que el joven produzca, sino que espere. No desea que prospere por sí mismo, sino que recuerde quién le entregó el subsidio. Convierte la necesidad en obediencia, la ayuda en clientela y el presupuesto en instrumento electoral. Y lo hace no por amor a los pobres ni por convicción doctrinaria. Lo hace por poder, por dinero, por control, por mandar sobre conciencias y votos comprados. La izquierda populista reparte lo que otros producen y promete un mañana que ella misma está destruyendo. Habla de igualdad mientras fabrica privilegios, habla de derecho mientras vacía las arcas, habla de justicia mientras castiga el mérito. Y cuando llega la ruina, culpan al que produce, al extranjero, al mercado o al pasado, jamás a su demagogia. Esta alianza entre el joven impaciente y el político populista es una de las amenazas más serias para la prosperidad. Uno quiere recibir sin esperar, el otro quiere comprar su lealtad. Uno desconoce cómo se crea la riqueza, el otro conoce perfectamente cómo se destruye la independencia personal. La respuesta no es despreciar a los jóvenes, sino decirles la verdad. La libertad exige esfuerzo. La prosperidad exige producción y la ciudadanía exige carácter. Una generación que solo pregunta qué puede recibir terminará entregando su futuro a quien mejor sepa engañarla, y un Estado que convierte a sus jóvenes en clientes habrá dejado de educar ciudadanos para fabricar súbditos. Hace casi un siglo, Ortega y Gasset describió al señorito satisfecho como el hombre que encuentra una civilización funcionando y supone que sus beneficios existen por generación espontánea. Percibe la abundancia, pero no las dificultades que permitieron crearla. Disfruta de derechos, seguridad y comodidades, pero apenas reconoce obligaciones.
La frustración de los jóvenes merece respuestas. Lo que los jóvenes no merecen es ser convertidos en clientela electoral por políticos que prometen abundancia sin producción y derechos sin responsabilidad. El socialismo vuelve a ganar espacio entre los jóvenes de Estados Unidos y Europa. No lo hace con manifiestos revolucionarios ni con discursos sobre la propiedad de los medios de producción. Avanza mediante videos breves, mensajes emocionales y promesas simples, alquileres congelados, transporte gratuito, empleos garantizados, precios controlados y servicios públicos pagados por los ricos. Es el socialismo adaptado a la época de TikTok y de una generación que quiere satisfactores inmediatos sin esfuerzo. En América Latina, el socialismo y sus distintas variantes populistas han sido una constante durante décadas. La izquierda radical llegó al poder en algunos países de la región y dejó un legado de bajo crecimiento, instituciones debilitadas, corrupción, deterioro democrático y pobreza. El nuevo alcalde socialista de Nueva York ofrece congelar alquileres, establecer guarderías universales, hacer gratuito el transporte y abrir supermercados administrados por el gobierno. Movimientos semejantes crecen en Seattle, Canadá, Reino Unido, Alemania y Francia. En 2025, el 62% de los estadounidenses entre 18 y 29 años manifestó una opinión favorable del socialismo. Otro estudio indicó que el 53% de los menores de 40 años prefería que un socialista democrático ganara la presidencia en 2028. El 76% respaldaba nacionalizar sectores como la salud, la energía y las grandes empresas tecnológicas. Todavía no representan a las mayorías, pero ya están modificando el debate político y empujando a la izquierda tradicional hacia posiciones cada vez más radicales. La política racional y moderada no está logrando resolver el impasse de un mundo en el que la economía no es capaz de generar suficientes oportunidades. El alquiler consume gran parte del ingreso. Muchos desconfían del mercado laboral y la inteligencia artificial aumenta el temor al desplazamiento. La frustración es real. La estafa consiste en presentar al Estado como una fuente inagotable de recursos y soluciones, sin explicar quién produce, quién paga y qué ocurre cuando se destruyen los incentivos. El socialismo generación Z reproduce esa deformación en la política económica. Desconfía del crecimiento y de la posibilidad de ampliar la riqueza. Mira la economía como una disputa de suma cero, donde el progreso de uno solo puede explicarse por el despojo de otro. Por eso prefiere repartir, controlar y prohibir antes que producir, competir e innovar. Las consecuencias serán contrarias a lo prometido. Congelar alquileres reduce la construcción de viviendas, como en España. Controlar precios genera escasez, como en Venezuela. Nacionalizar sectores elimina la competencia, como en Cuba. Castigar la inversión destruye empleos, como en los países donde gobierna la izquierda. Y los servicios gratuitos terminan pagándose con impuestos, deuda, inflación y subdesarrollo. La prosperidad no es un fenómeno natural. Depende de libertad, inversión, trabajo, innovación e instituciones que funcionen. Cuando una generación olvida cómo se construyó el mundo que recibió, puede terminar votando por quienes están dispuestos a destruirlo para gobernar sus ruinas. Una parte importante de la juventud occidental parece haber perdido la memoria de cómo se construyen la prosperidad, la libertad y las oportunidades. Creció rodeada de bienes, tecnología y derechos que otras generaciones conquistaron con trabajo, ahorro, disciplina y riesgo. Pero hoy escucha con simpatía a quienes prometen vivienda barata, servicios gratuitos, empleos protegidos y bienestar inmediato, sin explicar quién produce, quién paga y qué ocurre cuando el Estado agota los recursos ajenos.
Para analizar esta nueva inclinación socialista, sus causas culturales, el papel de las redes, la educación y la frustración económica, les presento a Andrés Helpi, licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública y máster en Comunicación Corporativa por prestigiosas universidades españolas. Andrés, bienvenido a Razón de Estado. Durante generaciones el capitalismo creó riqueza, redujo la pobreza y amplió oportunidades como ningún otro sistema. ¿Cómo se explica que tantos jóvenes disfruten sus beneficios y al mismo tiempo desprecien el modelo que los hizo posibles? Dionisio, hay una paradoja tremenda en todo esto. Yo creo que desde el mundo liberal estamos de acuerdo que el capitalismo democrático ha logrado la mayor disminución de pobreza de nuestra historia, pero una parte importante de los jóvenes desconfía del sistema porque viven la cara más negativa, más perversa. Tienen servicios públicos, tienen prestaciones sociales, pero no son capaces de independizarse. Y cuando se independizan muchas veces es con dificultades. Hay problemas vitales fundamentales que trataremos seguramente más adelante. El alquiler de la vivienda, los sueldos bajos, la inestabilidad laboral, la precariedad. Entonces, más allá de que pueda haber una confrontación ideológica, que la hay, es una frustración vital. Aquí en España comentamos a veces que el ascensor social se ha gripado. Teníamos el ejemplo de nuestros abuelos y de nuestros padres que con esfuerzo y con mérito podrían ascender socialmente y por lo menos encontrar un trabajo digno, formar una familia, tener un empleo estable. Y hoy en día ese ascensor está totalmente averiado. Entonces creo que desde el mundo liberal y desde el mundo capitalista debemos impulsar ese motor de alguna manera, porque si no los populistas nos van a devorar. De hecho, nos están devorando ya en muchos países. Ahora, Andrés, si bien es cierto que vivimos una era donde la economía global se hizo insuficiente y que el tema de la inteligencia artificial acompleja más el momento que estamos viviendo, también es cierto que es imposible que los estados de los distintos países pues puedan o sean capaces de satisfacer esas necesidades insatisfechas o esos ingresos que no llegan. Como lo dices, el liberalismo, el capitalismo tienen que ser creativos para encontrar soluciones a estos desafíos que es cierto que son extraordinarios, pero la otra es una mucho peor alternativa. ¿Cierto o no? Cierto. Estamos de acuerdo, Dionisio. Yo creo que el lenguaje ha cambiado. Antes era la lucha obrera y ahora son demandas concretas, por ejemplo, el alquiler asequible o sueldos justos. Entonces, bueno, se habla en algunos editoriales de que la generación Z está escorándose al socialismo. Bueno, yo creo que la generación Z lo que está buscando es más seguridad vital. Ya. No es tanto egoísmo, sino frustración que tienen que canalizar de alguna manera. Entonces debemos ser críticos con las fórmulas mágicas, pero a la vez ser creativos desde el mundo demócrata y liberal. Absolutamente. Andrés, muchos jóvenes creen que la riqueza es una cantidad fija y que si alguien prospera, necesariamente lo hace a costa de otro. ¿Por qué ha penetrado tanto esa visión de suma cero que reemplaza la creación de valor por el resentimiento? Pues esta visión yo creo que cala porque encaja con lo que ven. Grandes desigualdades frente a territorios vitales bloqueadas. En Internet es muy fácil viralizar el odio. Si tú ganas, yo pierdo. Pero yo creo que la evidencia histórica nos avala. Cuanto más abierto sea el mercado y cuando nuestro Estado de Derecho es más fuerte, pues el crecimiento económico garantiza una justicia social más plena para todos. Los jóvenes que enfrentan problemas reales, vivienda cara, deuda estudiantil, empleos precarios y temor ante la inteligencia artificial, ya hablábamos de esto, ¿cómo impedir que frustraciones legítimas sean explotadas por demagogos que ofrecen soluciones socialistas capaces de empeorar esos mismos problemas? Pues yo creo que necesitamos alternativas liberales valientes, audaces. Hay propuestas muy concretas que pueden beneficiar a los jóvenes. Vamos a poner alguna de ellas sobre la mesa, Dionisio. Liberalizar suelo para facilitar la creación de vivienda. Eliminar burocracia. Tener una administración digital mucho más eficaz. Y lo que hablamos hace 2 años, que parece que no hemos avanzado mucho, también democratizar el acceso a los partidos políticos. Porque al final, en vez de ser democracias plenas, muchas veces somos partitocracias. Entonces, pues bueno, hay que trabajar mucho y en muchos ámbitos, pero si damos la sensación y también facilitamos esos mecanismos, yo creo que los jóvenes van a optar por la vía más segura, que es la vía capitalista y liberal, sin lugar a dudas. La otra vía la conocen nuestros oyentes de sobra. Venezuela, China, Nicaragua, creo que las comparativas están claras. Y no te olvides de Cuba. Andrés, parece increíble y es inaceptable que las escuelas y universidades
Enseña con frecuencia a desconfiar del mercado, de la empresa y del éxito, pero explican poco sobre productividad, inversión, riesgo y empleo. Ya lo mencionábamos. Hemos educado a una generación para protestar contra la riqueza sin comprender cómo se crea. Creo que ahí el problema son los planes de estudios de muchas universidades. Muchas veces se sabe poner bien el foco en el problema, pero no se sabe analizar desde un punto de vista económico y por tanto no se sabe tampoco dar la solución política adecuada. Por ejemplo, en España vivimos un momento enérgico y crítico con el 15M, hace ya unos cuantos años, y desde ese momento creo que sufrimos una catarsis social, tanto desde el punto de vista político como social. En otros países pues, han tenido que aprender a palos, véase el caso de Venezuela o de Argentina. Pero bueno, yo creo que la solución es clara, apostar por democracias potentes, plenas y por mercados abiertos. Lo que está claro es que una generación que desconoce cómo se crea la riqueza corre el riesgo de entregarle su futuro a quien mejor sepa prometerle lo imposible. Cuando el Estado sustituye la responsabilidad por dependencia, deja de formar ciudadanos libres y empieza a fabricar súbditos insatisfechos. Andrés, muchas gracias por tu tiempo. El auge del socialismo entre sectores jóvenes del mundo occidental no es una simple moda social o universitaria. Es la expresión política de una generación frustrada por la vivienda cara, la inseguridad económica, el miedo a la inteligencia artificial y la sensación de que el sistema dejó de ofrecer movilidad social. El problema comienza cuando los dolores reales son convertidos en combustible por dirigentes que prometen derechos sin costos, prosperidad sin producción y seguridad sin responsabilidad. Para conversar sobre esta amenaza para la democracia, que también es un incómodo desafío para las élites políticas y económicas, nos acompaña Juan Pablo Álvarez, economista por una prestigiosa universidad liberal latinoamericana con especializaciones en finanzas, política y filosofía. Tiene su propio espacio radial semanal, desde donde defiende las ideas de la libertad en todo el continente. Juan Pablo, bienvenido a Razón de Estado. El alcalde Zoran Mandami sostiene que el socialismo puede extenderse desde Nueva York al resto de Estados Unidos porque solo existe una mayoría, la clase trabajadora. ¿Es una lectura seria de la sociedad o la vieja fantasía marxista de que la historia terminará dándole la razón? Pues yo creo que una persona tan radical como Mandani, de socialismo, de izquierda, e incluso ni socialismo, sino que comunismo, yo creo que está dando una narrativa errónea, incluso desde el punto de vista filosófico del comunismo, porque recordemos de que siempre Marx y Engels describían el comunismo con el proletariado y la burguesía, y ahora está diciendo que al parecer todos somos los trabajadores. Por supuesto, es una nueva narrativa, es lo que tal vez nos hace un poco falta a nosotros los liberales de crear más narrativas a lo largo de la historia. Y esta es una más que se viene de Mandani y es muy inteligente al hacerlo, porque obviamente todos somos clases trabajadoras. ¿Quién no trabaja si todos se quieren llenar de comida a la boca? Yo lo que diría, somos bajo el punto de vista económico, somos más agentes económicos que clase trabajadora como tal. Eso lo da como una narrativa más de estamos sometidos ante el jefe, ante el rico, ante el que me oprime, cuando realmente no es así en una sociedad de libre mercado. Ya. Sí, Mandami es un populista con máscara amable, pero probablemente incluso se le caiga y veamos ahí a uno más de estos populistas autoritarios que andan perdidos por el mundo diciendo mentiras. Juan Pablo, los socialistas han ganado principalmente en enclaves urbanos y progresistas. ¿Estamos ante un movimiento nacional o ante una minoría muy organizada que confunde sus burbujas ideológicas con la sociedad entera? Y me refiero a toda la América Latina. Yo que veo dos cosas. Sí es una burbuja, pero ahora sí que desde el sentido de arriba, desde los expertos socialistas y comunistas, y no solo en América Latina. Obviamente América Latina es la región, Stanford University lo ha dicho, que más se ha influenciado en comunismo que en cualquier otra parte del mundo. Pero en la narrativa de izquierda, la narrativa comunista, es siempre dos puntos: moral y segundo, jugar con la ignorancia política de la gente. Juan Pablo, la promesa de financiarlo todo con impuestos a los ricos supone que el capital permanecerá inmóvil mientras el gobierno lo castiga. ¿Qué ocurre con el empleo, la inversión y la recaudación cuando empresarios y contribuyentes deciden marcharse?
Creo que este caso, el que me dices, Dionisio, le pega de anillo al dedo a lo que hizo Mandani enfrente de una lujosa casa en Nueva York y dijo, I told you that I'm gonna tax the rich, que sería, yo les dije que iba a taxear, ponerle impuestos a los ricos, y eso es lo que vamos a hacer ahorita. Creo que esa persona dueña de esa casa ya está en movimientos de sacar empresas de él de Nueva York. ¿Y cómo se traduce eso? Me me buscan trabar a mí, como le decimos aquí en mi país. Entonces yo voy a sacar mis piezas de ajedrez y me voy a ir a un lugar mejor porque aquí simplemente no hay progreso. Ya. El progreso, como lo dije, lo crean los empresarios. Sin duda. El socialismo de la generación Z sostiene que el crecimiento no beneficia a la mayoría y que la riqueza debe tomarse, no crearse. ¿No es exactamente esa visión la que condenó a tantos países a repartirse una economía cada vez más pequeña y por lo tanto pobreza? Sin ninguna duda. Y el gobierno actual en mi país es de un ala, más los jóvenes diputados, de un ala muy radical y que dicen es que los empresarios, como que si fueran los empresarios un cáncer, y realmente no se dan cuenta de que ese cáncer que ellos hablan financia su propio salario. Los ricos, y es algo que tenemos que entender, algo muy fácil, los ricos no se volvieron ricos, o la gente con dinero, la gente acaudalada, no tiene dinero porque se le acercó a la gente y se le puso a pegar y a extorsionar y quitándole el dinero. No, los ricos crearon herramientas que el mercado estaba demandando y con esa demanda, pues ellos se volvieron ricos. O sea, la gente rica se volvió rica por nosotros, Ya. por la demanda del mercado. El socialismo de TikTok convierte problemas complejos en relatos con un villano fácil. El empresario, el propietario, el millonario o el mercado. ¿Puede sobrevivir una democracia racional cuando la política se diseña para viralizar resentimientos y no para resolver problemas? Ese es un punto muy importante. Yo creo que Mamdani es el ejemplo perfecto. Mamdani es simplemente un tiktokero con éxito. Eso es lo que es. Se pasó años en TikTok y al final le tocó, como diríamos coloquialmente, su hueso, y no nos damos cuenta el trasfondo, que es el deber público y que los ejercicios que está haciendo son incoherentes con la misma economía. Ya. Juan Pablo, para concluir, no bastará con recordar los crímenes y fracasos históricos del socialismo. ¿Qué proyecto de libertad, crecimiento, vivienda accesible, empleo y movilidad social debe ofrecerse para impedir que una generación frustrada entregue su futuro a nuevos comerciantes de la dependencia? Lo que no basta con eso, no basta con los crímenes. Creo que ya estamos en una etapa en la que nos dimos cuenta que esa narrativa no funciona. Lo hemos dicho con China, lo hemos dicho con Corea del Norte, lo hemos dicho con Cuba, lo hemos dicho con Venezuela y no funciona. Tenemos que buscar alternativas que se digieran fáciles. El socialismo lo hizo bajo un punto de vista moral y jugar con la ignorancia de la gente. El liberalismo debe buscar alternativas que sean digeribles para la población y que vean qué es lo que más toca de primero, que es el bolsillo de cada persona. El socialismo juvenil puede parecer novedoso por su lenguaje y por sus plataformas, pero conserva la vieja promesa de siempre: entregar poder absoluto al Estado a cambio de una prosperidad que nunca llega. La libertad solo ganará esta batalla si, además de denunciar la mentira, vuelve a ofrecer a los jóvenes un camino creíble hacia la independencia, el progreso y una vida mejor. Juan Pablo, muchas gracias por tu tiempo. A ustedes también, gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado.